Bueno, ahora vamos a ver lo que son las determinantes y matrices de manera rápida. Entonces, cuando tenemos ecuaciones de rectas o cualquier tipo de superficie que sea bastante compleja, siempre va a ser más útil manejar las matrices y determinantes para manejar todos sus datos. Generalmente una matriz viene de esta forma, como ven acá, con filas y columnas. Filas, columnas, M suele ser las filas, N suele ser las columnas. Bueno, también puede darse el caso de que sea al revés, no importa. Esta parte de acá de azul, que está marcada en azul, suele conocerse como la diagonal principal. Y esta parte de esta diagonal de acá, de esta matriz, suele ser la diagonal secundaria. Y bueno, entre las aplicaciones que nos interesan, suelen estar las transformaciones geométricas, pero ya habíamos visto un poco de esto. Y bueno, ya habíamos visto también que las transformaciones más comunes son la traslación de un objeto a otro, la rotación, también el escalado para agrandar o reducir el tamaño, no importa. Y una de las más importantes es la proyección ortográfica, o también llamada en perspectiva, de estas coordenadas 3D en 2D. Esta es de las aplicaciones más importantes. Ya a detalle les voy a mostrar cómo se hacen. Cuando veamos las aplicaciones. Bueno, ahora de manera rápida vamos a ver las propiedades de las matrices. Por ejemplo, la suma. No se olviden que para hacer todas esas transformaciones de las que habíamos hablado necesitamos hacer sí o sí operaciones matriciales. Una de las más importantes es la multiplicación, pero igual vamos a ver de manera rápida todas sus propiedades para que tengan idea y no haya confusiones más adelante. Esta es una de las más importantes, que para sumar matrices, tanto filas y columnas tienen que ser del mismo tamaño. Es decir, si es 3 por 3, solo puedes sumar una matriz 3 por 3. También existe la conmutatividad entre matrices, digamos que A es una matriz y B también. También la propiedad asociativa también se cumple. También podemos tener una matriz nula, es decir, una matriz de ceros, que al sumarle una matriz A, nos va a dar la misma matriz. También podemos decir que si también tenemos una matriz cualquiera, tenemos exactamente un opuesto, que nos dé justamente una matriz nula. Ahora, al tratarse de un escalar, esto por ejemplo es muy útil cuando queremos hacer un escalado, si queremos reducir el tamaño o aumentar. Simplemente vamos a hacerlo por un número real k. Y por supuesto, cuando multiplicamos una matriz, no importa el tamaño, 2 por 2 o 3 por 3, este real, este escalar, va a multiplicar a todos los miembros de nuestra matriz. Entonces, una de las propiedades es la distribución respecto a la suma de matrices. Esta igualdad de acá se cumple si multiplicamos si hacemos una suma de matrices y lo multiplicamos por un escalar, el resultado final, o podemos hacer o distribuir este escalar a ambas matrices y después sumarlas, es lo mismo. Esta otra propiedad también es respecto a la suma de escalares, también se cumple. Y podemos hacer una asociativa mixta también. Podemos extraer, digamos, el escalar, multiplicarlo y después multiplicarlo. Este nuevo escalar, digamos que se va a llamar L y multiplicar a nuestra matriz final A. Eso es lo que quiere decir esta propiedad de acá.
Bueno, y como les decía, la multiplicación, esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que, no es, que el número de columnas tiene que ser igual al número de filas. Bueno, es decir, imaginemos que tenemos dos matrices. Esta va a ser B. No importa, las dos, en este caso las dos son de 3 por 3. M por N. Este igual es M por N. Bueno, en este caso, como les digo, esto es 3 y esto es 3. Número de filas 3, número de columnas 3. Nuestro número de columnas de esta primera matriz tiene que ser igual al número de filas. En este caso, estos dos números tienen que ser iguales para que se pueda hacer la multiplicación. Y el resultado, nuestra matriz resultante, que le podemos decir C, va a tener estas dimensiones, M por N. Entonces, para este caso, igual tendremos como resultado una matriz 3 por 3. Algo muy importante es que la multiplicación no es conmutativa. Esta es de las más importantes que tiene que tener en cuenta. Así que A por B no es lo mismo que B por A. También existe la propiedad asociativa, no es difícil de deducir. La distribución igual que como hemos visto en el anterior caso. Y nuestra matriz identidad. En el caso de, igual que hemos hecho en la suma, que nos va a dar nuestra misma matriz, nuestra matriz identidad nos va a dar como resultado la misma matriz si la multiplicamos. Esta es justamente nuestra matriz identidad. Es una matriz que nuestra diagonal principal van a ser unos y el resto de los elementos van a ser 0. Ahora vamos a ver las propiedades de la inversa. Bueno, primeramente, ¿qué es una matriz inversa? Bueno, es justamente, si tenemos una matriz A, bueno, nuestra matriz inversa va a ser justamente esta matriz que al multiplicar nuestra matriz original por nuestra matriz inversa nos va a dar la matriz identidad. Bueno, ¿y para qué nos sirven las matrices inversas? Bueno, es justamente justamente van a ser bastante útiles para cambiar entre diferentes sistemas de coordenadas, por ejemplo. O tal vez si queremos hacer una transformación inversa, digamos que habemos aplicado, no lo sé, un escalado o una rotación. Entonces nuestra matriz inversa va a deshacer exactamente esa operación, sin importar cuál sea, y vamos a devolver nuestro sólido a su estado original. Otra aplicación igual bastante importante es la cámara y el espacio de vista. Si nosotros queremos renderizar una escena desde el punto de vista de una cámara, usamos esta matriz inversa de la matriz de transformación del objeto, en este caso la cámara, que va a mover todo el mundo en sentido contrario para que la cámara quede en el origen 0, 0, 0, 0, 0, es decir, en el origen 0, 0, 0. Bueno, entonces una de sus propiedades justamente es esta. Si nosotros multiplicamos la inversa por izquierda o por derecha, en ambos casos nos va a dar la identidad. Y como había dicho antes, si a esta matriz inversa le volvemos a multiplicar la inversa, nos va a dar como resultado nuestra matriz A. También, si nosotros tenemos una multiplicación de matrices y después queremos aplicarle la inversa,
el equivalente sería esta forma de acá. Tengan en cuenta que el orden se va a revertir. Bueno, esto es justamente a lo que quiero ir. Esta es nuestra matriz transpuesta. Entonces nuestra matriz transpuesta se va a obtener intercambiando filas por columnas. Así como podemos ver en estos ejemplos de acá. Y bueno, sus propiedades justamente son estas. Si a una matriz transpuesta la vuelvo a transponer, vuelvo a tener nuestra matriz original A. La transposición también se puede distribuir, es decir, puedo sumar una matriz entera y después transponerla, o cada matriz A y B puedo transponerla y después sumarla, no importa. Ahora para el producto el orden se invierte, igual que en el caso de la inversa. Bueno, ahora vamos a ver los determinantes. Entonces un determinante va a ser un escalar único que vamos a calcular a partir de los elementos de una matriz, ya sea cuadrada o rectangular. Esto va a ser muy útil para calcular áreas y volúmenes, como ya les había mostrado un ejemplo bastante rápido, que podemos definir con un conjunto de vértices. Otra aplicación también es la inversión de matrices. Entonces nosotros sabemos que una matriz de transformación va a ser invertible, es decir, nuestra transformación puede deshacerse si y solo si su determinante no es cero. Bueno, un ejemplo bastante importante es calcular la matriz de vista, por ejemplo, la vista inversa. Esto es bastante útil para posicionar nuestra cámara del observador en cualquier escena. Bueno, ahora de manera rápida vamos a ver el orden de los determinantes. Este es un determinante de primer orden, uno por uno. Ahora, para ver si tenemos en el caso de una matriz cuadrada, nuestro determinante se va a calcular de esta manera. Es decir, como les había mostrado en un ejemplo anterior, esta diagonal, multiplicar esta diagonal menos la multiplicación de esta diagonal de acá. O en todo caso de la principal menos la secundaria. Bueno, para el caso ya de 3×3 es un poco más complejo. Lo que básicamente hacemos es, primero tomamos este valor de acá, A11, y eliminamos momentáneamente esta fila y esta columna, y nos va a quedar este determinante de acá. Multiplicamos por esto, después, ahora sigue la resta. Siempre tengan en cuenta que el orden va a ser más, menos, más. Ok. Después tomamos este coeficiente de acá, el A12, y vamos a olvidarnos de esta fila. De esta fila y de esta columna, y vamos a tomar este nuevo determinante de acá, A21, A23, A31 y A33, y esto lo vamos a resolver de la manera que ya conocemos acá. Este determinante de acá, diagonal principal menos la multiplicación de la diagonal secundaria, y todo va a estar multiplicado por este coeficiente A11 y A12 y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las propiedades de los determinantes. Esta propiedad de acá significa que
Si yo le saco el determinante de una matriz A, va a ser igual que si yo le saco el determinante a esa misma matriz y está transpuesta. Eso no importa. También hay esta propiedad distributiva también. Puedo hacer el determinante del producto de una matriz, entre dos matrices, mejor dicho, o puedo hacer de manera separada, sacar el determinante de cada matriz por separado y luego multiplicando. Esta otra propiedad es muy importante. Si cualquier fila o columna es 0, el determinante va a ser 0. Así que así no tienen que estar perdiendo el tiempo en hacer cálculos. Ahora vamos a ver de manera rápida un ejemplo. Si tenemos esta matriz A, esta matriz de 2 por 2, sacamos el determinante como les he enseñado. La diagonal principal 2 por 5 menos la diagonal secundaria. Y hacemos esta operación y tenemos 7. Ahora si hacemos la transpuesta, vamos a verificar esta propiedad de acá. Estas filas van a pasar a ser columnas. Y de la misma manera, si resolvemos este determinante de acá, 2 por 5 menos 1 por 3 nos va a dar 7 igual. Pueden comprobarlo por su cuenta también. Y por último serían los determinantes complejos. Podemos sacar también determinantes de números complejos. No es tan complicado, las reglas son las mismas. Multiplicar esto, diagonal principal, menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Bueno, acá tenemos por ejemplo este ejemplo de aquí. Entonces desarrollamos esta multiplicación, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. De la misma manera acá, esto por esto de acá, multiplicar esto de acá y, perdón, me pasé, multiplicar este componente de acá, el primero con el último. Y vamos a tener, si hacen los cálculos, nos va a dar estos números de acá. No es difícil. Y ahora simplemente hay que restar. Bueno, hacemos las operaciones. Entonces acá nos queda 6, 18i, menos 5 más i. Recuerden que este signo menos ha cambiado todos los signos dentro de este paréntesis. Y ahora simplemente se hacen estas operaciones de acá y este sería nuestro nuevo número complejo o el determinante de esta matriz. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo rápido de suma de matrices. Bueno, olvídense de esto. Bueno, digamos que tengo esta matriz A, quiero sumarlo con esta matriz T de acá. Bueno, aquí para que no se pierdan he colocado qué posiciones tiene cada uno. Recuerden que para sumar matrices necesitamos que sean del mismo tamaño, ambas matrices. En este caso es 1 por 4, es decir, una fila por 4 columnas. Y entonces los elementos se van a dividir así: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, y de la misma manera para nuestra matriz T. Entonces la suma se hace componente a componente. Para nuestra nueva matriz, ¿qué posiciones va a tener? Como resultado, por supuesto, va a ser una matriz de 1 por 4. Entonces, para tener sus posiciones, 1, 1, vamos a sumarlo con el 1, 1, que es 1 más 2, 3. De la misma manera, 1, 2 con el 1, 2, y 1, 3 con 1, 3, y 1, 4 con 1, 4. Y vamos a hacerlo, mejor dicho, vamos a tener como resultado, bueno, y si hacemos componente a componente, vamos a tener 3 más 2, 5. 3 más 2, 5 también, y 1 más 2,
3. Entonces, para cada posición esta va a ser los valores de nuestra nueva matriz y al final vamos a tener la matriz C que nos va a dar este resultado de acá. Ahora para la multiplicación. Y digamos que nos multiplica esta matriz A por B. Bueno, aquí igual de la misma manera he colocado qué posición de la matriz tiene respectivamente. Bueno, si se fijan esta de acá. Así con otro color. Esta matriz A es 2 por 3. Y esta de acá es 3 por 2. Bueno, recuerden la regla. Entonces, para multiplicar matrices, el número de columnas de esta matriz tiene que ser igual al número de filas de la matriz B por la que quiere multiplicar. En este caso son iguales y nuestra matriz final va a ser una matriz que tenga estos elementos de acá. Entonces en este caso es 2 y es 2, entonces nuestra matriz final va a ser 2 por 2. ¿Qué valores va a tener nuestra nueva matriz? Se hace de esta manera: fila, columna. Eso no se olviden, es muy importante. Entonces el valor de esta fila, esta va a ser primero esta fila por esta columna, después esta misma fila por esta columna, y de la misma manera vamos a hacer con esta fila de acá: fila, columna 1 y fila, columna 2. Bueno, entonces tenemos 1 por 7 más 2 por 9 y por último 3 por el valor 11, y nos va a dar este resultado de acá, 58. Ahora seguimos para la otra columna: 1 por 8 más 2 por 10 más 3 por 12, y tenemos este resultado de acá. Y siguiendo la misma lógica vamos a hacer con esta fila nuevamente para tener los valores, y vamos a tener estos resultados de acá. Y esta es la posición en nuestra nueva matriz. En esta matriz, como les dije, va a ser de 2 por 2 por la regla que les había explicado antes. Y estas son las posiciones: 1, 1, 58, 1, 2, fila 1, columna 2, 64, fila 2, columna 1, 139 y por último 154 para la fila 2, columna 2. Bueno, y eso sería todo. Recuerden que esto es importante después para transformaciones, que lo vamos a ver más adelante a detalle con algunos ejemplos. Y esto es básicamente lo más importante que vamos a ver.